simular cómo funciona. Entonces voy a ampliar para poder comenzar. Ok, bien. Entonces, primero, algo que hay que tener cuidado siempre que nosotros nos llegue alguna biopsia, ¿no? De vejiga, ¿no? Rotulada como vejiga, ya sea tal vez solamente una pequeña biopsia, un pequeño fragmento que hayan sacado con la cistoscopía, o de repente algo más amplio, una resección transuretral, ¿no? Que son tal vez las muestras con las cuales nosotros nos llegan, más frecuentemente las que vemos en nuestras labores. Tenemos que tener en cierto punto, ¿no? En cuenta que el paciente ha tenido algún síntoma, ¿no? Si el paciente, esto le ha sacado, porque el paciente o ha tenido algunos problemas crónicos de síntomas de irritación, ¿no? Uretral, que no, de vejiga, ¿no? Micturia o dinuria, ¿no? Que no llegan de repente con un tratamiento clínico o con imágenes, ¿no? O si no ha tenido más aún hematurias, o quizás incluso por alguna razón han tomado una ecografía y de repente han visto una pequeña masa. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado cuando vemos la parte de la patología, ¿no? De la vejiga es no caer en el sobrediagnóstico, ¿no? Entonces van a haber ciertas cosas que nosotros vamos a poder ver, ¿no? O sea, van a poder ciertas situaciones que vamos a ver más adelante, van a poder simular, ¿no? Carcinomas invasivos, como aquellas lesiones causadas por cirugías previas o aquellos pacientes que están llevando una quimioterapia o radioterapia para el tratamiento ya de una neoplasia que ya ha sido tratada, pero se llevan más bien esto por un control, ¿no? Por cirugía. O tal vez carcinomas no invasivos por aquellas masas, ¿no? Que el paciente llegó refiriéndose, le hicieron una cistoscopía y el paciente encuentra un pólipo o una pequeña elevación. Recordar, ¿no? Del conocido epitelio urotelial, ¿no? Es un epitelio también anteriormente, ahora ya no se aconseja tanto llamarlo de transición, ¿no? Vemos que este epitelio, vamos a ver al lado sobre la membrana basal, ¿no? En el límite con el tejido conectivo, con el subrotelio, vamos a ver que vamos a tener unas células pequeñas, ¿no? Redondas, núcleo redondo, quizás una relación núcleo-citoplasma grande, ¿no? Y esa sería la capa basal. Luego vamos a tener una capa intermedia que va a ser la mayor parte de nuestra muestra, de lo que vamos a poder ver en el epitelio, ¿no? Que van a ser más o menos de 7 capas de células que van a llevar lo que se llama, que vamos a ver cómo van a estar ordenadas. Eso es muy importante, como en casi los epitelios, ¿no? Ver que mantengan esa polaridad, ese mismo tamaño y ese mismo como siguiendo un orden dentro del aspecto que se presenta ante nosotros, ¿no? Y en la parte más superficial, vamos a tener el aspecto de estas células, ¿no? Grandes, que son las células superficiales, ¿no? También conocidas como células sombrilla, o si quieren un término en inglés que también se los conoce como las células umbrella, ¿no? Entonces, esta es la forma. Sin embargo, este epitelio ya se llamaba de transición porque puede variar su grosor, como ya ustedes deben saber por demás, según cuán llena esté la vejiga, y puede tener ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un epitelio quizás un poco menos de capas, ¿no? Es un mayor acercamiento también, ¿no? Pero aún así logramos distinguir siempre este orden, ¿no? Que comienza al lado de la lámina basal y culmina superficialmente con estas células de un citoplasma masocinófilo, ¿no? Un núcleo que mayormente está situado de una manera paralela a la membrana basal, ¿no? Entonces son los diversos aspectos. Y también en pacientes que ya de repente han sido sometidos a algún tipo de procedimientos, también nos podemos ver un epitelio que a veces puede estar un poco incluso desepitelizado o tal vez por la instrumentación, por la inflamación. Entonces vemos mucho menos capas, ¿no? Y, eh, y podemos ver estos tipos de desepitalización que probablemente en la próxima sesión, el lunes, veamos qué cuidados hay que tener con este tipo de epitelios, ¿no? Bien, entonces estos son los aspectos
que aún así, ¿no? Nos pueden mostrar un urotelio. El urotelio también, las capas y el aspecto, recuerden, no va a ser lo mismo un urotelio que ustedes lo van a sacar del trigo, ¿no? ¿No? Tal vez tengan la muscular propia, que aquí la vemos señalada por esta flecha negra, va a estar más cerca de la superficie, ¿no? O podemos tener también un epitelio a nivel de la pelvis renal, aunque estamos hablando ahora de vejiga, pero de todas maneras vale la pena. El urotelio de la pelvis renal incluso va a ser células más altas, ¿no? Más cilíndricas. Quizás va a impresionarte un mayor grosor dentro, pero continuaría siendo de la misma manera normal. Entonces, tal vez la primera lesión, la que va a llegar el paciente y va a referir, de repente han entrado y han visto una pequeña superficie, una o varias superficies elevadas en la superficie de la mucosa urotelial, ¿no? De la vejiga, va a ser este papiloma. Sin embargo, a pesar de que sale en la parte de las neoplasias benignas de urotelio, no es tan común, ¿no? Es más o menos, en este caso, solamente el 1% de las neoplasias papilares va a representar, vamos a encontrar nosotros, ¿no? Con un papiloma urotelial, ¿no? Vamos a ver ya la próxima sesión probablemente todo cómo clasificamos las neoplasias papilares ya de una manera más la parte neoplásica, ¿no? Ya la que tiene quizás un riesgo, ¿no? Esta se dice que no tiene un riesgo, ¿no? De progresión, ¿no? No ha sido demostrado al menos, ¿no? Y las diferencias que vamos a encontrar tal vez con lo que vamos a ver la siguiente clase es que van a ver ustedes que tiene un tallo más delgado, ¿no? Y la arquitectura que ustedes han visto quizás de manera aplanada en las anteriores diapositivas que les he mostrado, acá ustedes las van a ver, pero en rodeando lo que sería una papila, ¿no? Un detalle muy importante, si es que tuvieran dudas, es siempre contar las capas, ¿no? Se dice que ya, si es que tiene más de 7 capas, no deberían llamarlo papiloma, ¿ya? Siempre considerando que los cortes histológicos tal vez nos puedan dar la impresión de que tiene más capas. Si tenemos duda, hacerle más cortes para tratar de tener la mejor orientación dentro de la parte de lo que es la muestra que tenemos, ¿no? Las células superficiales van a estar, o sea, vamos a tener células superficiales, van a ser, tenemos que buscarlas y van a estar quizás por alguna razón, tal vez inflamación, por algo puedan estar un poco con los núcleos más grandes, ¿no? O quizás hasta un poco hipercromáticos, pero pueden ser cambios ya relacionados a la parte de una inflamación, ¿no? Lo que sí no tenemos que ver son mitosis, ¿no? Tienen que ser muy raras, no tienen que ser mitosis atípicas, ¿no? Y generalmente tienen que estar limitadas a la capa basal, máxima la capa suprabasal. Bien, y este es el aspecto, ¿no? Vamos a encontrar aquí en el gráfico de la parte inferior derecha, ¿no? Vemos el gráfico de lo que tendríamos que desear, ¿no? Verdaderamente una papila, ¿no? Ya saben que para denominar a una proyección que salga de la superficie de una mucosa, necesitamos ver un tallo vascular para llamarlo papila. Estas son papilas verdaderas, ¿no? Y aquí las podemos ver, sobre todo en la figura superior derecha, la podemos ver de una manera más clara, ¿no? Y vamos a ver que las células superficiales van a estar muy bien demostradas y los vasos van a estar, en este caso, los vasos congestivos, ¿no? Pero lo importante es que detallen los vasos, que no haya atipia, ¿no? No haya mitosis, siga conservándose esa polaridad, o sea, ustedes van a estar viendo casi un urotelio normal, pero, como les digo, en el contexto, ¿no? Pueden haber un poco de papilomas un poco más floridos, ¿no? Esto requerirá, obviamente, un poco más de nuestra atención y cuidado y tal vez más cortes, ¿no? Aquí una imagen más cercana, ¿no? Podemos ver aquí la papila, aquí se ve el vaso, ¿no? De una manera en la parte lateral derecha y vemos aquí, bueno, que en sí aquí las células superficiales pues estarían sí con unos cambios, ¿no? Que llaman la atención con ese citoplasma medio vacuolado citoplasma, ¿no? Claro y vacuolado. Sin embargo, las células mantienen su orientación, ¿no? Siguen manteniendo su orientación y no vamos a llegar a más de 7 capas. Esta sería, si es que tuviéramos alguna duda, ¿no? Esta es una tabla, ¿no? Que nos ayuda un poco a ver
la manera como cuando nos llega una biopsia, tal vez vemos y, bueno, es el 1% de los tumores papilares lo que vamos a ver y tal vez nuestra mayor, tal vez por casuística, digamos, ¿no? Probable que sea un carcinoma urotelial de alto grado, un PULP, ya, pero si nosotros vemos el epitelio ordenado, vemos, como les menciono, ¿no? Que haya menos de 7 capas, ¿no? Que las células superficiales estén presentes y que no hay mucho incremento de tamaño nuclear. Hay que ver también siempre, como vamos a ver más adelante, los cambios que podrían darse por una inflamación, ¿no? Pero generalmente, si no vemos inflamación, ¿no? Ahí sí el tamaño nuclear no tendría que ser mucho mayor, ¿no? Y no tiene que haber idealmente hipercromasia y las mitosis tienen que ser muy pocas, ¿sí? Otro papiloma que de repente va a requerir, ¿no? Más cortes, quizás hasta incluso el corte que yo les estoy mostrando está un poco, no sé, la cuchilla parece que hubiera estado un poco más gastada, pero aún así vemos células superficiales, ¿no? Rodeando las papilas, ¿no? La parte más superficial de las papilas, y vemos unas células, digamos, de un tamaño que se ve en el urotelio. Si tuvieran alguna duda, busquen una parte de urotelio que, si es que podemos ver en la misma muestra una zona de urotelio que no sea parte del papiloma, podemos compararlos, ¿no? Por el tamaño. Ok, otra patología que causa un poco de dificultad, ¿no? Sobre todo porque a veces incluso se puede dar un poco, genera, o sea, puede ser múltiple, puede ser única, entonces se van a ver múltiples, tal vez no tanto, este, mm, no se van a ver tanto papilas, pero sí se van a ver, como quien dicen, elevaciones dentro de la mucosa urotelial. Entonces es el papiloma urotelial invertido. Y van a ver en las imágenes que muchas veces es motivo de que le digan o que sea incluso invasivo, ¿no? Pero por eso hay que reconocerlo, ¿no? Es ampliamente más frecuente en los hombres que en las mujeres. Se caracteriza más frecuente en la sexta, ¿no? Década de la vida. Y como les digo, hace más. Entonces, si se encuentra cerca del trígono, cerca del trígono, puede causar tal vez problemas de obstrucción, ¿no? E incluso si es que se ulcera, si es que puede causar hasta hematuria, ¿no? Como les digo, está más frecuente, sobre todo si es que está más cerca del trígono del cuello vesical, más frecuente que si es que crece mucho, pueda obstruir, ¿no? Y no está relacionado, ¿no? Se dice no está relacionado a la infección por virus del papiloma humano. Esa es la imagen que tenemos. Entonces, ustedes van a ver cuando llegamos y vamos a ver una masa y vamos a ver cómo vamos a ver sobre todo la presencia de cordones de urotelio, ¿no? Vamos a ver cordones anastomosados de urotelio, ¿no? A nivel del suburotelio, o sea, van a estar ocupando un espacio en el suburotelio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto no está infiltrando, ¿no? O sea, siempre mantiene, a pesar de ese aspecto que tiene, digamos, de masa dentro del suburotelio, no hay una parte infiltrativa, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver acá? Son cordones anastomosados, ¿no? Y además, otra cosa es que mírenlos ustedes, mayormente son el mismo concepto tal vez si es que nos orientamos y buscamos lo que sería seguimos la línea de la membrana basal de la parte superior, ¿no? Vemos que tiene un orden, las células no están muy grandes y van a tener menos de 5 a 7 capas, ¿no? Entonces, solamente es un urotelio que se ha, de cierta manera, invaginado y proliferado a nivel del suburotelio, ¿no? De la lámina propia, sin que haya una infiltración, ¿no? Ahora, si fuera tan sencillo como la imagen que le hemos dicho, la manera de tal vez
de diagnosticarlo, ¿no? Sería más sencilla, ¿no? Pero a veces son más voluminosos, ¿no? Entonces, su patrón es invertido, está dentro de ahí incluso, ¿no? Un capítulo, van a ver en los libros, que son las neoplasias uroteliales invertidas, ¿no? Y este se va a presentar no solamente en trabéculas anastomosadas, como lo hemos visto en la imagen anterior, sino también puede presentarte a nivel de islas. Es un poco más raro. No, este epitelio vamos a tener sobre todo dos variantes, mucho más común, ¿no? La variante trabecular, que es como la que hemos visto, ¿no? Esos cordones anastomosados, como trabéculas, ¿no? Como dice su mismo nombre. Y ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que el epitelio más maduro va a estar en la parte central, ¿no? Y podemos ver que las células van a tener a veces el aspecto, ¿no? Y eso nos ayuda también, que las células como que van a seguir una corriente, ¿no? O sea, van a seguir, o sea, como a veces se dice en ciertos patrones de histología, que siguen como una corriente, como un cardumen, ¿no? Como un grupo de peces que está siguiendo la corriente. Entonces las células como que a veces tienden a ser un poco más alargadas, pero todas sigue el orden, pero siguen el orden como de una corriente, como si estuvieran en una corriente de agua, ¿no? Y el estroma, idealmente, ¿no? Porque no podemos estar de todas maneras libres de inflamación, pero si el estroma está idealmente sin inflamación, nuestro diagnóstico se va a hacer más sencillo. En la variante glandular, ¿no? Los nidos de urotelio, ¿no? Van a haber espacios subglandulares, pseudoglandulares, ¿no? Van a poder dilatarse los espacios que hay y tal vez, bueno, va a haber también va a haber que distinguirlos, ¿no? La variante trabecular, sobre todo con un carcinoma invertido, con un carcinoma urotelial, ¿no? Y la variante glandular puede ocasionar una duda si es que fuera un adenocarcinoma, ¿no? Lo cual, si es que vemos que no tienen generalmente atipia, no tendría por qué causar tanto problema. Vemos nuevamente una imagen, ¿no? Muchas veces el estroma, ¿no? La lámina propia está hasta matizada y vemos estos cordones, ¿no? Con cierta maduración, ¿no? Más bien las células superficiales van a estar en esta ocasión hacia el centro, o sea, la parte más periférica va a ser, digamos, como la capa basal y van a ir madurando hacia el centro, ¿no? Eh, Esta nuevamente sería una variante trabecular, ¿no? Como dice el nombre. Y aquí podemos tener, bueno, podemos tener esta variante, ¿no? Que pueden formarse pues entre los cordones, ¿no? Entre las células, vemos las células que todos estos espacios, ¿no? Lo que nos ayudaría además sería que estos espacios están rodeados por células superficiales, ¿no? Por eso tienen ese citoplasma, más bien aquí tienen como que una disposición, un fenotipo más glandular, ¿no? Con un núcleo basal, ¿no? Y una célula columnar con un citoplasma amplio y eosinofílico, lo cual no tendrían atipia, ¿no? Y vemos que todo está rodeado dentro de un espacio que vamos a poder ver un urotelio ordenado y sin atipia. Sin embargo, podemos encontrar algunas células negras, algunas células que nos llamen la atención y tal vez nos puedan hacer asustar, sí, pero es lo que se llama esa atipia de tipo degenerativa, ¿no? Es esa cromatina, vamos a ver esa cromatina como borroneada, la que se llama smudgy, ¿no? En los textos de patología en inglés, ¿no? Es una cromatina que va a ser unas células, y las vamos a ver aisladas, células que pueden ser muy negras, pero con una cromatina que no, que es medio más gris que negra, ¿no? Y eso puede encontrarse, ¿no? Pueden haber mitosis muy raras, ya, no pueden haber mitosis atípicas, ¿no? Obviamente. Y vemos, como les digo, ya sea la maduración de una maduración de tipo de abajo hacia arriba o un poco inclinada, como siguiendo los cordones, ¿no? Pueden haber acúmulos de cuerpos de cambios atomatosos, ¿no? Que comienzan a llenarse como histocitos espumosos, sí, ¿no? Pero siempre va a mantener un orden, ¿no? Puede en algunos casos ser descrito de diferenciación neuroendocrina, pero el orden también no significa que sea una neoplasia neuroendocrina, pueden haber áreas, ¿no? Pero no. Y como les mencioné, la vez que tal vez también podemos encontrar esta parte, esta disposición que las células
sean un poco más alargadas, ¿no? Pero que como una empalizada van a seguir todas un mismo orden o una misma orientación. Podemos ver un caso más o menos como este, ¿no? Es un caso más florido, digamos, un caso más que esté más lleno, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que ver los espacios, ¿no? Contar las capas de células, ¿no? Que no pasen de 7 y tenemos que ver sobre todo que se mantenga la membrana basal, que no haya invasión, ¿no? Ahora, pueden haber un papiloma invertido, que en vez de ser un papiloma invertido, sea un carcinoma urotelial de bajo grado invertido, sí. Para eso tenemos que eh, ver las capas, ¿no? Tenemos que evaluar el número de capas, ver cómo está la masa y ver el orden, ¿no? Aunque, bueno, me dirán que el carcinoma urotelial también no hay tanta alteración en la polaridad, sí. Entonces ahí nos tendríamos que fijar sobre todo en el predominio de las capas, ¿ya? Y en la masa, si vemos que ya no son tan cordones anastomosados, sino que ya están formando ya es una masa, ¿no? O sea, es toda una isla, pero son islas de un tamaño muy significativo. Probablemente ya el diagnóstico se incline un poquito más hacia la parte de la parte de un carcinoma urotelial de bajo grado, invertido. Pero generalmente, como les digo, todo esto mantiene y si buscamos la mejor orientación de la muestra, podemos hacerle más cortes, ¿no? Si tuviéramos alguna duda. Y vemos tal vez que no hay mucha mistosis, que hay estas partes que tienen esta orientación, ¿no? Esto tal vez ayude un poco más a poder a ver la parte al diagnóstico de papiloma invertido, ¿no? Aquí vemos un patrón más como que en islas, ¿no? Y siempre las células manteniendo cierto orden. Tal vez un ejemplo de degeneración podría ser esta célula que vemos acá, ¿no? Pero son un poco más grandes. Podemos ver células un poco más grandes, pero aisladas siempre, ¿no? No se juntan, no son muy frecuentes. Aquí vemos ya con la parte, ¿no? Que hablamos que pueden tener un poco de estos cambios antomatosos, ¿no? Estos ya hacen un poco más, nos van complicando un poco más el diagnóstico, ¿no? Pero hay que ver la masa, el tamaño, ¿no? Y el número de capas, podemos ver que se mantenga. Ahora, lo que siempre tenemos que tener cuidado en este caso, ¿no? Son esos tumores que son benignos como una oveja, pero que vienen y ante nuestro aspecto parecen unos lobos, ¿no? O sea, vemos estos simuladores. Entonces aquí vamos a tener algunas circunstancias, ¿no? Dependiendo, mayormente ya casi todos lo bueno de la vejiga es que, como vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Tenemos entre los cánceres tenemos generalmente lo que importa, sobre todo tenemos los que no son músculo invasivo y los que son músculo invasivo. Para los que no son músculo invasivo, tenemos un montón de tratamientos que de repente puedan salvar la vejiga del paciente, no requieran esta cistectomía, ¿no? Pero plantean también que haya los controles, ¿no? O sea, si es que le dan a ustedes tanto quimio como radiación, ¿no? O hacen curetajes, ¿no? Amplios, lo que va a querer el urólogo después de un tiempo es revisar, ¿no? Y estos pueden causar cambios reactivos, ¿no? Tipo reactiva dentro de de la mucosa, ¿no? Podemos tener, ¿no? Uno de nuestros desafíos va a ser diferenciarlo con lo que va a ser el carcinoma in situ, ¿no? Que diagnosticar un carcinoma in situ también puede ser motivo de una cistectomía, ¿no? Entonces, si lo estamos revisando, ¿no? Y las simuladores de ya, digamos, de una neoplasia papilar, ¿no? Que van a ser lo que van a dar esas más que nada caracterizados por esas masas. Dentro de los más comunes de los simuladores, ¿no? Del carcinoma invasivo, vamos a tener lesiones que pueden ser inflamatorias, ¿no? La hiperplasia pseudocarcinomatosa, que vamos a ver que no solamente vamos a depender de los cambios que se dan en el epitelio, sino nos va a ayudar un montón los cambios que vamos a ver a nivel del estroma. Los nidos de von Brunn, la cistitis quística, la cistitis glandular,
El adenoma nefrogénico, vamos a ver cómo se presenta, ¿no? Y otras lesiones que pueden ser, dependiendo, ¿no? Pueden ser lesiones de tejido ectópico que nos puedan de todas maneras hacer masa, ¿no? Dependiendo de si es hombre, si es mujer. Dentro de la tipia uroterial reactiva es tal vez algo que hay que tener siempre en cuenta eso, ¿ya? Puede ser ya sea una inflamación crónica, ¿no? Ya sea por infecciones, ¿no? Puede ser un paciente que tenga litiasis o un paciente que por una u otra razón puede haber tenido una hematuria y lo van revisando, ¿no? Hacen curetaje, vuelven a entrar, o de repente le han estado haciendo una dilatación, ¿no? Hay cualquier instrumento que ingrese a la vejiga puede irritar la mucosa y causar estos cambios reactivos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que nos va a llamar? Nos va a llamar un urotelio engrosado. Pero más que nada va a ser un urotelio engrosado a expensas de, digamos, el aumento de las células. No del número de capas de células, sino más bien el aumento del volumen de las células. Tal vez por ese cambio reactivo aumente el núcleo del tamaño, aumente incluso un poco el citoplasma, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que en estas células lo que vamos a ver es que va a haber sobre todo un aumento del tamaño nuclear. Esta cromatina, la cromatina va a ser un poco más, ¿no? Abierta, más vesiculosa, ¿no? Vamos a ver un nucleolo. Vamos a ver, células inflamatorias, este es importantísimo tal vez. O sea, estos cambios, todos los cambios que estamos viendo, o sea, es tanto el tamaño del aumento del tamaño nuclear, la cromatina, el nucleolo, es en relación, tiene que estar asociado a un infiltrado inflamatorio intraepitelial, ¿ya? Y vamos a ver que la preservación de la polaridad celular, o sea, por más que estén aumentados, vamos a ver que no va a haber un desorden, ¿no? O sea, no va a haber mucha aglomeración o sobreposición de células, ¿no? Dentro de esto. Y generalmente el aumento del tamaño nuclear es homogéneo, o sea, si aumenta el tamaño nuclear, vamos a ver que, o sea, no va a haber eh, o sea, esa anisocromía, ¿no? Sino más bien todas las células van a estar con el mismo aspecto de la cromatina y prácticamente si aumentan de tamaño, de tamaño, todos los núcleos van a estar generalmente aumentados de tamaño. También considerar, mientras más fuerte sea la inflamación, ¿no? O sea, si es una inflamación no solamente crónica, sino tiene neutrófilos, más mayores cambios habrán, ¿no? Mitosis atípicas, no. O sea, ya que ustedes vean una de las diversas tipos de tripolares, en explosión, todos los tipos de mitosis atípicas con todas esas figuras raras que forman, que sea mitosis siempre y que sea típica, no es compatible con una tipia uroterial reactiva. Tienen ustedes ahí sí que dudar o prender las alarmas. La inmunohistoquímica, al igual, por ejemplo, tanto en el papiloma o en papiloma, el papiloma, el primero que lo vimos, como el papiloma invertido, la inmunohistoquímica tiene a veces no tiene mucha significado, ¿no? En eso, utilidad. Aquí vemos entonces epitelios quizás con células cambiadas, pero lo que tenemos aquí siempre es el cambio dentro de dentro de lo que sería la morfología, ¿no? Sin embargo, ya si nosotros vemos mucha tipia, como en la figura C, ¿no? O sea, tanto el epitelio A, nosotros estaríamos viendo, en la figura A estaríamos viendo más que nada un epitelio reactivo, ¿no? Pero vemos que todas las células los núcleos de las células, sobre todo, están siguiendo una dirección, o sea, sigue habiendo un orden, ¿no? Incluso en la B, pero en la C ya vemos un mayor desorden, entonces, cuando nos vemos algo que pueda, por más que esté inflamado, pero vemos que está alterado, ¿no? Esto ya sería una neoplasia, ¿no? O sea, el C ya, el grado de atipia y el grado de desorden que tienen no van, ¿no? Siempre tenemos que ver algo dentro de todo ordenado. Y si vemos la figura D, ya en la figura D más bien tiene una tipia marcada, ¿no? Vemos esas células que están a nivel de la lámina basal son muy grandes, más bien esto sería más que nada un carcinoma in situ. Entonces todo esto es para que ustedes, sobre todo esta imagen, es para que ustedes puedan comparar
las diferentes tipos de cambios que se pueden dar y que tenemos que lograr diferenciarlos en el epitelio reactivo, ¿no? Veamos. Bien, esto sí. Por ejemplo, si ven ustedes, si tenemos un epitelio, ¿no? Vemos que las células están incrementadas de tamaño, ¿no? Pero qué es lo que sobre todo llama la atención acá es que es la cantidad, la gran cantidad de neutrófilos que vemos a nivel intraepitelial, ¿no? Sin embargo, las células siguen una orientación, o sea, todos los núcleos están siguiendo casi una orientación, digamos, vertical, ¿no? Al eje del esto, o sea, siguen de la membrana basal hacia la parte superficial, están manteniendo un orden, ¿no? El volumen de los núcleos aproximadamente es muy similar, ¿no? Y sobre todo vemos la capa, ¿no? La capa superficial, ¿no? La capa de las células superficiales, y esto nos dice que dentro de todo sí hay un orden, ¿no? Y eso, digamos, nos hace pensar y con toda la inflamación, tanto a nivel de la lámina propia como intraepitelial, ya nos favorece la parte de lo que es la esclatipia urotelial reactiva, ¿no? Aquí también quizás vemos un poco más, vemos los núcleos, ¿no? Vemos los núcleos, si bien están un poco aumentados, pero quizás lo que más nos llama la atención aquí sería la presencia de los nucleolos, ¿no? Los nucleolos conspicuos, ¿no? Pero vemos que dentro de todo se mantiene la polaridad, ¿no? O sea, vemos células basales, ¿no? Y vemos las células intermedias que mantienen cierta homogeneidad dentro del tamaño y finalmente, la parte superior, las células superficiales y la lámina, más bien la lámina propia tiene una inflamación incluso más fuerte, ¿no? Nuevamente, podemos ver congestión a nivel de los vasos, sí, podemos ver los vasos congestivos con las células inflamatorias y podemos ver cómo, en este caso, vemos los linfocitos entrando y estos núcleos, ¿no? Con esos núcleos prominentes. Sin embargo, el tamaño, ¿no? El promedio del tamaño de los núcleos es más o menos homogéneo. En caso de que siempre, ¿no? Como en las lesiones de otros lugares, si es que ustedes tienen muchas dudas, pueden incluso decir que requieren quizás una reevaluación, ¿no? Si tuvieran ustedes muchas dudas, una reevaluación una vez que haya sido tratada la inflamación, ¿no? Pero, como les digo, ver estas células, en este caso vemos, a diferencia del anterior, linfocitos, ¿no? Ya nos dice que el diagnóstico reactivo, si es que no vemos unas células demasiado atípicas, si es que no vemos mitosis atípicas, si es que no vemos una hipercromasia demasiado marcada, sí, podríamos decir que es una atipia urotelial de tipo reactivo, ¿no? Aquí también vemos que los núcleos están mucho más grandes, ¿no? Unos núcleos prominentes, pero también la inflamación es grande, no vemos las capas, ¿no? Ni de lejos, llegará máximo a 3 capas, y vemos, como mencionaba, como se ve en la diapositiva, que esta cromatina, más que hipercromasia, vemos que el nucleolo está dentro de un núcleo que tiene una cromatina más bien, ¿no? Aclarada, hay una cromatina más abierta, y siempre asociado a la parte de la inflamación, ¿no? Acá también, ¿no? Vemos, ¿no? La inflamación, la congestión vascular a nivel de la base, de la, de la lámina propia y la presencia de células superficiales. Este es el caso que yo les digo cuando ya es una inflamación demasiado, es súper severa, ¿no? Vemos un montón de neutrófilos, vemos un montón de cambios, ¿no? A nivel del epitelio, ¿no? Vemos unos núcleos tal vez que están ya, bueno, no tal vez, son hipercromáticos, ¿no? Sin embargo, los núcleos que son hipercromáticos vemos que también tienen el tamaño nuclear casi muy parecido, ¿no? El diámetro de los núcleos, ¿no? No hay digamos, una sobreposición de núcleos, ¿no? No se ven mitosis atípicas. Entonces, habría que dudarlo, ¿no? O sea, cuando tengan ustedes un epitelio y dudan quizás por aquí
quizás la principal duda aquí sería un carcinoma in situ, ¿no? Pero si es que ven ustedes, en el carcinoma in situ mayormente ahí, ¿cómo vamos a ver el lunes? No va a haber una mayor diferencia entre los núcleos, van a haber núcleos mucho más grandes, ¿no? Que estos, ¿no? Y si hay duda, mejor ponerlo en una anotación, ¿no? Que debido a esto, mayor. El carcinoma in situ nos podría ayudar un CK20, sí, nos podría ayudar, pero aún así habría que ver, ¿no? Porque a veces las células superficiales que marcan CK20 normalmente pueden que nos hagan un poco dudar, ¿no? Mejor hasta en cierto punto sacarlo como un epitelio con una tipo urotelial, digamos, ¿no? Y se le podría hacer un CK20, sí, ¿no? Para ver, podría ayudar siempre y cuando sea muy difuso y muy intenso. En el caso de un Ki-67 sí no nos ayudaría porque todas las células inflamatorias más probablemente nos confundiría que ayudaría, ¿no? Bien, dentro de lo que es la típica postradiación de esos pacientes que han sido irradiados, ¿no? Vamos a tener que evaluar dos cosas. Por un lado, los cambios epiteliales y los cambios estromales. En el caso de los cambios epiteliales, las células, al igual que en los cambios reactivos anteriormente descritos, ¿no? Va a haber un aumento de tamaño, ¿no? El núcleo, en este caso, van a estar hipercromáticos, van a estar raros, ¿no? Feos, pero dentro del núcleo lo que nos va a ayudar es que vamos a ver como vacuolas dentro del núcleo, ¿no? O sea, vamos a ver una cromatina degenerada, ¿no? Y incluso puede haber una multinucleación, ¿no? Y el citoplasma también, vamos a ver los cambios que se dan también, no solamente en el epitelio urotelial, ¿no? Que son un citoplasma con vacuolización, ¿no? Muchas vacuolas. Y también la relación núcleo-citoplasma no va a ser, o sea, va a crecer el núcleo, pero también vamos a tener un citoplasma, digamos, que va a seguir siendo la parte predominante de la célula. Ahí vemos, se lo ve sinceramente feo, ¿no? Vemos estas células, las flechas amarillas, pueden ver ustedes incluso ahí como dentro de ese núcleo, más que un nucleolo, son vacuolas lo que tienen, ¿no? Tiene que haber, en todos los casos que les estoy diciendo, sobre todo en la parte de esto, si es que nos ayuda mucho, ¿no? Tanto en el papiloma invertido, y mucho más en estos casos de atipia por radiación, nos ayuda la historia clínica, ¿no? O sea, si ustedes tienen historia clínica de instrumentalización, ¿no? Tienen una historia clínica de que ha recibido algún tipo de tratamiento, ya nos ayuda a al menos estar alertas y tenerlo dentro de nuestra baraja de posibilidades, una de estas, ¿no? Una de estas, de estos cambios, ¿no? Vemos que también, eso lo vamos a ver en los cambios estromales, en la flecha verde, ¿no? Vemos que hay una ectasia vascular, o sea, los vasos están congestivos y dilatados, ¿no? Y vemos estos cambios solamente a nivel del epitelio, ¿no? Podemos tener unos núcleos mucho más grandes, tal vez incluso que la reactiva, pero estos núcleos tienen cambios, o sea, la cromatina no es normal y si los vemos que hay muchos núcleos que tienen como esta de aquí, sobre todo la que está más a la izquierda, múltiples vacuolas, probablemente sea cambios reactivos, ¿no? Los cambios estromales, vamos a ver el edema, va a estar aumentado, ¿no? Va a estar más claro el estroma por el edema, ¿no? Vamos a ver como vieron en el caso anterior, ¿no? Van a ver ustedes una ectasia vascular, ¿no? Pueden haber depósitos de fibrina, glóbulos rosas extravasados, ¿no? La inflamación, que es producto de la radiación, y podemos ver depósitos de hemosiderina que nos ayudarían en el diagnóstico, ¿no? Vamos a ver también, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Puede haber aquí que pueden ver a la esquina superior derecha, ¿no? La extravasación de los núcleos. Pueden ver incluso un poco de fibrosis, ¿no? En el estromal, la inflamación que ven ustedes aquí que es marcada, ¿no? Lectasia de los vasos también, ¿no? Y podemos ver, esto también a veces es un poco, sobre todo si ha tenido antecedente de algún carcinoma invasivo, pero hay que considerar que las células estromales también tienen cambios y tienen cambios degenerativos, o sea, se van a poder ver un poco más los núcleos de esos fibroblastos, se van a poder ver un poco más hipercromáticos, pero a la vez también van a tener los cambios, ¿no? O sea, esa cromatina
medio borrada, ¿no? Y pueden tener los núcleos, vacuolización, lo cual nos va a ayudar, y los vasos pueden estar incluso engrosados y fibrosados. Hay casos aún más marcados que nos van a asustar, ¿no? Vemos mucha ectasia vascular, ¿no? Los vasos muy dilatados, con abundante extravasación de glóbulos rojos, y la flecha amarilla, sobre todo, mostrándonos los depósitos de fibrina, ¿no? Sin embargo, el epitelio va a estar manteniendo cierto orden, ¿no? Los núcleos, si bien pueden estar grandes, se va a mantener una relación núcleo-citoplasma, digamos, baja. Los vasos también pueden tener cambios moderados, ¿no? O sea, estos cambios a nivel vascular es producto de la radiación, ¿no? Las células estromales atípicas pueden ser motivo de, son cambios por radiación, ¿no? Entonces, dentro del contexto, esos signos nos ayudan en lo que es esta atipia por radiación. Otra, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? O es casi exclusivamente en los pacientes inmunocomprometidos, nosotros podemos ver en la vejiga una inflamación. Esta inflamación puede ser desde asintomática hasta, por lo cual sería más que nada su detección por una nefropatía, por en aquellos pacientes, en el chequeo que vean como que puede haber una nefropatía por la infección de poliomavirus, entonces le van a hacer un examen, ¿no? Y podemos detectarlos. Generalmente, esta es prácticamente la detección es en las células, en la citología urinaria. Sin embargo, en los cambios histológicos, si es que en algún momento, porque puede incluso ocasionar la infección, va a afectar, si es que afecta el riñón, si es que, no, disculpen, si es que compromete la vejiga, va a poder comprometer el urotelio y puede incluso producir hematuria. Entonces, si es que le sacaran biopsia, ustedes podrían incluso ahí identificar la presencia de estas, ya su nombre, ¿no? De estas decoy cells, ¿no? Y estas son inclusiones intranucleares, ¿no? Basofílicas, ¿no? Y como digo acá, el diagnóstico es más que nada por citología. Estas son las células, ¿no? Vemos estas inclusiones, ¿no? Intranucleares, ¿no? Basofílicas, y la detección de este núcleo grande, ¿no? De esta relación núcleo-citoplasma alta, ¿no? Y sobre todo, la presencia de esa inclusión intranuclear nos va a ayudar en el diagnóstico. Esta es una muestra de citología, entonces, mayormente incluso si ustedes tienen la citología, pueden hacer la correlación entre la citología y la histología, ¿no? Algo que sí ya no es tan raro, digamos, y que se ve con cierta frecuencia, ¿no? Es la cistitis polipoide, o incluso que tiene aspecto que es papilar, ¿no? Puede presentarse, ¿no? A cualquier edad, ¿no? Mayormente es a nivel esta sed en hombres, ¿no? Y puede darse por un montón de causas de tipo irritativo, ¿no? Nuevamente el cateterismo, si hubiera una fístula, la instrumentación, cálculos, isquemia, inflamación, nos pueden dar esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Nos van a venir, nos van a decir lesión polipoide papilar, y nosotros vamos a ver la biopsia. Y esto es lo que vemos, ¿no? Generalmente, si es que la muestra es adecuada también, porque a veces solamente vemos una parte de esta, ¿no? Pero ¿qué es lo que llama la atención aquí? Sobre todo, llama la atención ese estroma muy edematizado, ¿no? Mucho más edematizado que quizás inflamado, ¿no? Vemos una capa, van a ver ustedes, generalmente el urotelio puede estar, si bien puede estar desepitelizado, pero en las zonas donde hay urotelio, mayormente ese urotelio va a tener características, dependiendo de la inflamación, tal vez un poco de tipo de atipia reactiva, pero de repente en las zonas donde no hay tanta inflamación, un urotelio normal. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Como han visto en la imagen anterior, van a ver esa lámina propia, ese urotelio muy edematizado, ¿no? Pueden haber cambios en el tipo reactivo, ¿no? Éxtasis de vasos linfáticos, por donde se va a producir el edema, ¿no? Pero con el tiempo, los tallos se pueden volver un poco fibrosos, y esto puede darnos un aspecto quitarle ese aspecto tan edematoso y tan deseado por nosotros para llevarnos al diagnóstico, ¿no?
Cuando tienen los tallos, o sea, cuando es una cistitis más que polipoide, o sea, papilar, ¿no? Vamos a ver unas proyecciones, pero unas papilas simples, ¿no? O sea, no vamos a ver, ni siquiera como vimos en el papiloma, que podía ser, digamos, un poco ramificado. Aquí vamos a tener una base ancha y sobre esto un solo tallo, ¿ya? Y nos ayuda mucho la evaluación a bajo aumento, o sea, no irse directo a la parte específica, sino con paciencia o si vemos algo, volver a considerarlo a un bajo aumento y nuevamente la información clínica es muy importante, ¿ya? Miren ustedes, o sea, ven unas papilas, pero unas papilas anchas, ¿no? Son papilas anchas, en este caso ya está más fibrótico el estroma, ¿no? Pero lo ven ustedes inflamado y más o menos vemos que todo está rodeado, ¿no? Como una capa, ¿no? De urotelio, digamos, de un grosor normal, ¿no? Que parece un papiloma, sí, pero el papiloma no es tan grueso, pues no es tan, y no tiene ese estroma, ¿no? Este es más que nada como que el estroma está muy amplio, ¿no? En relación a lo que es la capa epitelial, ¿no? Y nuevamente vemos, ¿no? Vemos sobre todo este estroma amplio, ¿no? Y incluso, bueno, si se vuelve muy más papilar, vemos el número de capas, ¿no? Y vemos que el urotelio más que nada puede, si bien tener algún cambio reactivo, pero está más o menos conservada el número de capas y obviamente la polaridad. Aquí vemos acá sí, tenemos ¿no? El estroma, la lámina propia edematizada ayuda un montón, ¿no? Y entonces es bueno porque, o sea, en sí no es, ni siquiera es, no hay una proliferación, ¿no? No es neoplásico, es un cambio más que nada inflamatorio. Pueden haber casos donde podamos ver cambios reactivos, esto es como un repaso, ¿no? Vemos acá la congestión de los vasos, un poco del edema de los vasos, si bien vemos como que ahí las células están un poco engrosado el epitelio, pero miren ustedes, vemos aquí, sobre todo en la parte de la derecha, vemos que está lleno de linfocitos, entonces, esta sería una cistitis polipoide, ¿no? Pero asociada, digamos, a cambios reactivos a nivel de una tipia urotelial de tipo reactivo. El adenoma nefrogénico. El adenoma nefrogénico puede estar en todos lados, ¿ya? O sea, no es exclusivo de todo lo que rodea el urotelio, puede haber un adenoma nefrogénico, ¿no? Pero el lugar más común de lejos es la vejiga. También lo pueden encontrar en la próstata, sobre todo en la zona periuretral, ¿no? En la uretra también se puede presentar, ¿no? Entonces, que hay una masa en la uretra también sería motivo, ¿no? Sí es una lesión, ¿no? Sí es proliferativa, ¿no? Ha habido, incluso siempre se discute si es que hay verdaderamente un cambio, se produce reactivo, aunque muchos dicen que es más que nada por, en toda esta vía que ha tenido, ¿no? El riñón durante el periodo embrionario, ¿no? En todo ese tránsito se han quedado restos de esa parte de los túbulos renales en diversas zonas del epitelio, ¿no? Y estos serían los restos que, bueno, de todas maneras, dan una masa, un tumor. También, o sea, pueden estar exacerbados, digamos, más que nada, su presencia por cirugía previa, por instrumentación, por cálculos, todo proceso irritativo, ¿no? Pueden hacer masa, por lo tanto, pueden hacer obstrucción, incluso pueden tener hematuria, ¿no? ¿Dónde está el adenoma nefrogénico? Acá abajo, ¿no? En la parte que ustedes ven, ¿no? Son todos estos tubos que ustedes ven, digamos, a veces como hablan cuando vemos ya deben haberlo visto ustedes, una pielonefritis crónica, ¿no? Ven la tiroidización de los túbulos renales. Aquí también vemos como unos túbulos renales, ¿no? Dilatados, pero atróficos, ¿no? Dilatados y formando un grupo. Entonces, ¿que nos va a llamar la atención? Sí. Que sobre todo quizás en la próstata también llame mucho más la atención, porque son células medio, glándulas, ¿no? Medio rígidas, sí, pero si es que ustedes ven algo este tipo y se parecen a unos túbulos renales, tienen esa estructura tubular, aunque vamos a ver que pueden tener otros tipos de aspecto, piensen siempre en un adenoma nefrogénico. Ahora,
que tienen que también distinguir lo de la cistitis quística y glandular, que vamos a ver más adelante también. Pero estos son mayormente túbulos más pequeños, ¿no? Y organizados, como que forman grupos. Eh, Van a ver, ¿no? O sea, de repente, si es que da un síntomas, ¿no? Una obstrucción, o quizás en algún caso puede dar, si es que la masa fue muy grande y se erosionó, puede dar hematuria. El urólogo va a ingresar con la cistoscopia y va a dar una masa, ¿no? Entonces va a tomar una biopsia. Generalmente, pero los patrones van a ser o papilar o tubular, generalmente de lejos tubular es lo que más, o sea, el papilar sí puede presentarse, pero el tubular, al menos los que yo he visto, son más, más comunes, ¿ya? Las células pueden ser columnares, ¿no? Pueden formar estructuras tubulares y, bueno, también pueden formar ese aspecto en tachuela, ¿no? Como han visto ustedes en el carcinoma de células claras, ¿no? De cuello uterino, ¿no? Pueden tener ese aspecto en hobnail, ¿no? En tachuela. Pero si lo vemos dentro de tubitos, o sea, dentro de tubos, ¿no? Mayormente, y formando grupos, tendríamos que pensar también en un adenoma nefrogénico, ¿ya? Hay muchos patrones, no tienen que haber mitosis y siempre, casi siempre, otro dato que ayuda es ver como que hay un aumento, hay una hialinización alrededor de los túbulos, alrededor de las estructuras. Nuevamente, si hay una tipia, puede ser una tipia de tipo degenerativo, como hablamos a nivel del papiloma invertido. Estos son, vean ustedes, son túbulos, ¿no? Son estructuras tubulares, parecerían hasta túbulos renales, ¿no? Pues son muy similares, ¿no? Y que están organizados, formando masas, ¿no? Pueden tener un contenido hasta medio de aspecto coloidal dentro, ¿no? No siempre, pero pueden tenerlo. Y entonces eso, y si vemos un estroma, tal vez aquí no se ve tanto este estroma hialinizado alrededor, eso nos puede orientar, ir orientando a que es un adenoma nefrogénico, ¿no? Este es el patrón Hobnail, ¿no? Podemos ver una tipia aquí de tipo más reactivo, pero los vemos en conjunto, ¿ya? Los vemos en conjunto. Bueno, también tienen que ver la historia clínica, ¿no? O sea, si es que, claro, si es que es una paciente mujer que tenía antecedentes de carcinoma de células claras, ¿no? De cuello uterino, ya tendrían que considerar, ¿no? Los diagnósticos diferenciales ahí, pero, bueno, ahí sí se justificaría totalmente la parte inmunistoquímica. Y, pero sí pueden tener, o sea, considerar que no solamente podría ser que estos tipos de adenomas nefrogénicos pueden tener, sobre todo si los vemos no infiltrativos, si los vemos como que formando un localizados y tal vez con un anillo y alinizado alrededor, se impondría un poco el diagnóstico de adenoma nefrogénico. Puede haber una variante fibromixoide también, hay que considerarla. Es un diagnóstico un poco más difícil, como van a ver, ¿no? Y ahí sí tiene que haber, sobre todo, la parte del antecedente de radioterapia, es importante. Como en todos los casos que están viendo, es muy importante la parte clínica, ¿no? Ahí vamos a tener que ver, ¿no? De la diferencia, tal vez, ¿no? Con carcinoma papilar urothelial, incluso el adenocarcinoma y un adenocarcinoma de células claras, ¿no? Esta es la variante fibromixoide, ¿no? Es verdaderamente eh, asusta, ¿no? Porque vemos incluso esta parte mixoide, nos hace ver como si hubiera una reacción estromal, ¿no? Y vemos túbulos en medio. ¿Qué nos ayuda? Afortunadamente nos ayuda que estos, como vimos, tiene la parte renal, ¿no? Es parte, o sea, serían residuos de la célula del riñón, entonces son PAX8 positivos. Si tienen la duda, le hacen PAX8 y no marca, no si es PAX8 negativo, prácticamente les diría que es muy difícil que sea que reconsideren el diagnóstico de adenoma nefrogénico, ¿ya? Entonces, lo que nos es de gran ayuda en el adenoma nefrogénico, al menos para distinguirlo de repente sobre todo en próstata, ¿no? Cuando se da en la uretra prostática o en una vejiga masculina, pues, y vemos ahí, nada, obviamente es gata negativo, ¿no? Es AMA-CR negativo, entonces el punto es que el PAX8 nos ayuda un montón.
Vamos ahora con otro punto, ¿no? Que es la parte de la hiperplasia pseudocarcinoma. Plantea una dificultad importante, ¿no? Tiene que haber habido también, con el caso anterior, una parte de una radioterapia previa o un tratamiento, ¿no? O sea, ya sea radioterapia, quimioterapia, una cirugía, ¿no? O que esté con un catéter ahí, ¿no? Persistente. Va a ser más común en hombres, bueno, mayormente quienes van a tener catéteres son los hombres, ¿no? Sobre todo con hiperplasia. Un paciente que haya tenido hiperplasia prostática y no se ha operado mucho tiempo va a tener ahí un catéter, si es que está cateterizado, va a tener ahí un cuerpo extraño, pues en la vejiga que va a estar irritando continuamente, ¿no? Y vamos a ver unas lesiones polipoides, es decir, y un edema, y van a provocar que le saquen la biopsia. Y esto es lo que vemos, o sea, vamos a ver islas, cordones de células epitelioides, ¿no? Que van a estar en la lámina propia. Entonces, si es que tenemos el antecedente, hay que dudar, porque quizás viendo esta imagen, lo primero que nos parecería es que podría ser un cáncer, ¿no? Invasivo todavía. Pero tenemos que considerar antecedentes de algún tipo de tratamiento, ¿no? Y comenzar a ver. Vamos a tener niños irregulares, ahí sí, ¿no? Va a haber un estroma edematoso, eso tal vez nos ayude. Generalmente en algo, más bien tendríamos por la desmoplasia, tendríamos en una invasión, tendríamos un estroma más fibrótico, ¿no? Vamos a tener nuevamente vasos dilatados con fibrina, producto de la radiación, mayormente, ¿no? Cosa que no tendríamos por qué tenerlos en en un carcinoma, ¿no? Depósitos de hemosiderina en el estroma, tampoco tendríamos que tenerlo en un carcinoma, ¿no? El patrón infiltrativo, eso es lo más difícil, el punto común, ¿no? El pleomorfismo también es un punto común con el carcinoma, ¿no? Va a haber una tipia nuevamente, pero solamente de tipo degenerativo, ¿no? Y vamos a tener un citoplasma amplio. ¿Ya? O sea, no va a ser generalmente un carcinoma urotelial, ya el citoplasma, ya pues la relación núcleo-citoplasma es poca, ¿no? Entonces, o sea, y esta diferencia es con un carcinoma invasivo y la gran mayoría, si no todos los carcinomas invasivos son de alto grado, ¿sí? Y otra cosa que es importante es ver la asociación entre los nidos que generalmente van a estar rodeando, van a estar muy cerca de los vasos, ¿ya? Vean ustedes, entonces aquí la flecha nos indica que si bien tenemos un nido aquí estas células, pero vemos que hay bastante citoplasma, ¿no? No hay tanta hipercromasia, hay bastante citoplasma y este citoplasma está alrededor está rodeando un vaso. Lo mismo acá, o sea, esta otra flecha, ¿no? Marca como si esta hiperplasia le estuviera haciendo como una copa, ¿no? Al vaso. Entonces, eso nos va ayudando a lo que es esta asociación a los vasos, esta presencia de este citoplasma amplio y eosinofílico, ¿no? Eso nos ayuda bastante al diagnóstico, ¿no? Los cambios, la hemosiderina, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Es bueno verla bajo aumento y es muy, muy, muy importante lo que es la información clínica, ¿no? O sea, si ven eso y el paciente no tuviera algún antecedente de ninguna cirugía ni nada, sería rarísimo, ¿no? O sea, más bien ahí tienen que pensar que es muy poco probable que sea esta, ¿no? Y bueno, menciona los depósitos de fibrina envolviendo los nidos epiteliales, ¿no? El problema con esta hiperplasia pseudocarcinomatosa es que no hay tanta casuística, ¿no? O sea, no es algo que veamos, digamos, de rutina, ¿no? Entonces, eso le añade un poco de dificultad al diagnóstico, porque lo que menos vemos es lo que menos, prende menos nuestras alertas, tal vez, ¿no? Y bueno, el diagnóstico diferencial va a ser con un carcinoma epidermoide o un carcinoma urotelial de vejiga, ¿no? Acá
¿qué veríamos? Veríamos un poco la hialinización, ¿no? Pero por otra parte vemos que el citoplasma está edematizado, vemos los nidos, vemos la extravasación y vemos la extravasación de glóbulos rojos y vemos que como que están rodeando los nidos, ¿no? De células, están rodeando este vaso, ¿no? Sí, es un poco. Y dentro del vaso parecería que también hubiera depósitos de fibrina, ¿no? Y bueno, aquí lo que nos ayudaría, por ejemplo, en esta foto es el gran edema que hay, ¿no? Tiene un gran edema. Y nuevamente vemos la presencia de vasos y estos vasos están parcialmente rodeados de esto. Y el citoplasma amplio, ¿no? O sea, miren ustedes, los núcleos, digamos, si es que vemos estas islas, estos cordones celulares, ¿no? El gran el gran protagonista, digamos, dentro de lo que es esta presencia de este epitelio, ¿no? Es el citoplasma, ¿no? O sea, la mayor parte es el citoplasma. Quizás veamos una célula como acá, la parte superior y izquierda, que hay una célula, pero eso sería más que nada la vemos y no es mitosis, más parecería una de tipo degenerativo. Entonces, viéndolo en conjunto, por eso es bueno verlo en bajo aumento. Podemos ir deduciendo, investigando tal vez si es que hay mucha duda para ver si es que se trata de una hiperplasia, o pseudocarcinomatosa o es o podría ser un carcinoma, ¿no? Viendo ya dentro de la parte más, tal vez que no sea tan feo como lo que hemos visto ahora en las últimas dos casos, ya es la proliferación florida de los nidos de von Brunn. Esto va a ser reactivo, ¿no? Puede ser también a nivel de toda el trato urogenital, ¿no? Todo lugar donde hay urotelio pueden haber, ¿no? Eso van a ser unas invaginaciones y estas invaginaciones se van a ver, pueden ser únicas o pueden ser múltiples. O sea, puede agarrar, entrar y solamente ver una lesión tal vez un poco sésil, la biopsia, o puede ver un empedrado, pues, ¿no? Y esto sería, o sea, un nido de von Brunn va a dar una imagen, pero generalmente lo que nos va a causar más problemas es cuando estos nidos de von Brunn son muchos, o sea, hay una proliferación, como dice su nombre, florida, ¿no? Entonces, ambos sexos son afectados igualmente, y lo que vemos es esto, o sea, vemos la mucosa, aquí la superficie, ¿no? Sobre todo en la parte superior derecha, ¿no? Y vemos cómo vemos nidos de distintos tamaños que van están presentes dentro de lo que es la lámina propia, ¿no? Los nidos, ¿no? Generalmente van a ser, la mayor parte van a ser redondeados, ¿no? Van a tener un tamaño grande, pueden como que aglomerarse, pero van a tener una forma, generalmente no van a tener ese aspecto, pues como hemos visto en la hiperplasia pseudocarcinomatosa, como que rasgados, sino mayormente van a ser de un aspecto anidado, como dice su propio nombre, ¿no? No va a haber desmoplasia, ¿no? No va a haber un patrón infiltrativo, no va a haber retracción, aunque en la misma vejiga es difícil que haya retracción, en el carcinoma uroteriano infiltrante. Pero otra cosa importante, no va a haber una actividad mitótica, sobre todo una actividad mitótica florida, ¿no? No va a haber atipia, ¿no? O sea, va a haber hasta cierto punto polaridad y va a verse, para esto hay que verlo eh, en bajo aumento, es lo que dicen que va a haber, sobre todo que van a seguir como que una dirección, ¿no? O sea, todos quizás aquí en la parte izquierda vemos como que siguen una línea, ¿no? Como que siguen una orientación, o sea, toda la parte como entran es, no hay un desorden dentro de la progresión o dentro de, digamos, de la incursión de los nidos dentro de la lámina propia, ¿no? Pueden haber, entonces, ven nidos, ¿no? Formados, el número de células, digamos, las células núcleos tienen una cromatina blanda, ¿no? Puede tener un nucleolo, pero un nucleolo puntiforme, ¿no? No hay mitosis, ¿no? Y no hay reacción desmoplásica, ni siquiera muchas veces hay inflamación, depende en qué contexto estén, y están generalmente esta proliferación, no le he puesto en la diapositiva, pero generalmente está de manera paralela pues al eje mayor, ¿no? Se están como que mayormente siguiendo el curso de paralela a la que sería la lámina propia, ¿no?
Puede ser con un diagnóstico quizás más importante con el carcinoma uroterial invasivo, ¿no? Porque el carcinoma uroterial invasivo generalmente es de un alto grado, ¿no? Y aquí no, generalmente es difícil ver, pueden ser núcleos un poco más grandes, pero no llegan pues para el diagnóstico de alto grado, ¿no? Y con el que sí es un poco difícil es con el carcinoma, si es que hubiera la duda, con carcinoma anidado. Pero ¿cuál es el asunto del carcinoma anidado? Lo vamos a ver en la próxima sesión. Es que los núcleos son mucho más regulares, hay un poco más de atipia, aunque algunos no tienen mucha atipia, pero lo que sí es totalmente descarta, digamos, hasta cierto punto la parte de los nidos de von Brum es que es la profundidad. O sea, si nosotros los vemos que ya están, digamos, en el suborlotelio, pero que ya están en la lámina propia, pero que ya han pasado incluso el límite, pues, de lo que sería la altura de la lámina de la muscularis mucosae, ¿no? Y que ya se están acercando, más bien están entre ese espacio de entre la muscularis mucosae y la muscular propia, entonces sí, eso hay que dudar mucho más, ¿ya? Hay que prender las alertas, porque no pueden, o sea, generalmente la proliferación de nidos de von Brum está cerca de la superficie. Mientras más profundos vayan, más dudas hay que tener, ¿ya? La inmunohistoquímica sí no nos va a servir de nada, ni siquiera para diferenciarlo del carcinoma anidado, así que hay que tenerlo en cuenta, pero si ustedes ven los nidos arriba y los ven, no, realmente sin atipia, sin nada. Ahora, esto sí, no, pues esto sería ya, este es el diagnóstico diferencial, ¿no? Porque bueno, aquí sí los nidos, aquí sí hay reacción desmoplásica, ¿no? O sea, aquí esto ustedes tienen que dudar y tienen que evaluar hasta dónde está entrando estos nidos, ¿no? Porque no son tan regulares como ven. Estos nidos de von Brum, ¿no? Pueden tener, ¿no? Una dilatación. O sea, en medio de estos nidos se pueden hacer espacios, ¿no? Dilataciones que les van a dar ya un aspecto más que nada glandular, ¿no? Quístico glandular. E incluso pueden tener, ¿no? Un aspecto, pueden tener una metaplasia intestinal y dar el aspecto de unas glándulas, ¿no? Se da, es también reactivo, se da más en el cuello y en el cuello vesical y en el trigo, ¿no? Puede ser focal, muchas no, es más frecuente en hombres, ¿no? Y también, como las anteriores que hemos visto, hay el antecedente de una inflamación o una irritación por diversos modos, catéter, instrumentación y algo que haya entrado dentro de la vejiga, ¿no? Aquí los vemos, pero los vemos también ordenados, ¿no? O sea, parece un epitelio intestinal, pero los vemos que están, digamos, en la parte superior de la lámina propia. Esos núcleos tienen que mantener esa polaridad, o sea, una polaridad basal, no hay atipia, no hay mitosis, ¿no? Aunque esta es una, digamos, esta es una proliferación, digamos, hasta una cistitis quística y glandular hasta florida, ¿no? O sea, no se ve generalmente tanto, pero ante la presencia de un epitelio de este estilo, de este tipo, en una biopsia de vejiga, ¿no? Probablemente uno de esos, si es que está, digamos, localizada, vemos que esto está formando grupos y son grupos que no tienen un patrón infiltrativo, sí, hay que tomar en cuenta la cistitis quística glandular con metaplasia intestinal. Van a poderse formar quistes, glándulas, ¿no? El epitelio va a ser más o menos, dependiendo, colocolumnar o de tipo intestinal, ¿no? Va a haber un montón de mucina, ¿no? Y no tendría que haber más bien compromiso de la muscular propia, no tiene que haber necrosis, no tiene que haber, sobre todo, no tiene que haber mitosis atípicas, ya, no tiene que haber en sí una tipia, puede haber, pero no, la verdad es que sería lo más adecuado sería que no haya una tipia significativa. Si hubiera una tipia, le pueden poner qué tipo de atipia hay, ¿no? Y sí, no tiene que haber desmoplasia porque sería sinónimo de invasión. O sea, pueden llegar quizás en profundidad, a diferencia del otro, a nivel de hasta la lámina, hasta la muscular propia, pero no tienen que atravesarla de ninguna manera, ¿ya? De todas maneras, si es muy profundo, siempre hay que estar alerta y siempre hay que mirar y mirar que no, siempre, mientras menos atipia tenga, mayor seguridad tenga, si no, siempre
referirlo, ¿no? Referirle una nota en su informe para si es que hubiera alguna cosa que ustedes vean para que puedan hacerle seguimiento al paciente, ¿no? Bueno, aquí pasó un poco esto, entonces, acá sí van a tener ustedes que tener una buena muestra. Si le sacan una muestra pequeña, ¿no? En y también en la proliferación florida de nidos de Von Brum, ¿no? En estas que son proliferaciones epiteliales, tienen que tener, o sea, lo ideal sería que tengan un RTU, ¿no? O algo más que una simple muestra. Si no hay una muestra suficiente, anotan ustedes y lo ideal sería que pidan más muestra ante lo que es, que le hagan un RTU, que le hagan una muestra más amplia, de modo que ustedes puedan tener un diagnóstico con más base, ¿no? Tengan más fundamentos para poderle dar. Si no, no, porque como les digo, o sea, por un lado la cistitis glandular, que sea de esa manera florido, que sean glándulas muy grandes, puede dar, o sea, podemos ver un caso, ¿no? O sea, puede haber un riesgo de que sea un adenocarcinoma y en la cistitis florida, los nidos de Von, la proliferación florida de nidos de Von Brum puede, también hay que verlo que no, tienen que estar suficientemente profunda para que nosotros veamos que los nidos se detienen en cierto punto, ¿no? Podemos ver esto, y esto sí, se me va a decir, pero si tiene atipia, sí, pues sí tiene atipia, ¿no? O sea, toda esta zona hay cierta atipia, incluso hay esa atipia, esos núcleos alargados, ya, pues, ¿no? Entonces, ante eso, hay que verlo, y una muestra escasa, no hay que estar alerta, ¿no? O al menos decirle que parece una cistitis glandular, pero que sí tiene atipia, ¿no? Ya en pacientes mayores, ¿no? En pacientes que hayan tenido pero ya más que nada relacionado a lo que es la uretra prostática, ¿no? Aquellos pacientes que, bueno, pueden tener un infarto, ¿no? O sea, que tengan una hiperplasia muy grande, ¿no? O que había una isquemia por cualquier razón, ¿no? Ya sea por incluso una enfermedad vascular, puede haber un infarto dentro de la próstata, ¿no? Y esto, de hecho, va a llevar ante la destrucción celular de las células, de la necrosis de las células glandulares prostáticas, tiene que elevarse el PSA, ¿no? Entonces nosotros lo que nos va a ayudar, y tenemos que tener también en este caso una muestra representativa, no una muestra escasa, es que tenemos que llegar a ver un tipo de infarto hemorrágico a nivel de la próstata, ¿no? Casi siempre que hay un infarto hemorrágico, uno de los cambios que tiene la próstata es hacer metaplasia, sobre todo escamosa, no queratinizante, ¿no? Puede haber una metaplasia urotelial, pero si hay una metaplasia escamosa, más nos ayuda incluso con lo que es el infarto, ¿no? También hay que verlo en bajo aumento, ¿no? Porque si vemos todo lo que es degenerativo nos puede asustar a aumentos elevados, ¿no? Y van a ver ustedes que hay una reacción estromal, pero alrededor del infarto, ¿no? Entonces, ven el infarto, ven la reacción, ¿no? Y eso va a ayudar a esa tipia reactiva, más que nada, nos va a ayudar a ver que todos los cambios que se están dando están asociados al infarto, ¿no? Aquí ven, ustedes, aquí se ve una zona de fibrosis, ¿no? Se ven estas áreas de metaplasia escamosa, ¿no? Y podemos ver este urotelio un poco cambiado. Pueden haber, ¿no? Pólipos uretrales de tipo prostático, ¿sí? Tiene un amplio margen de edad, ¿no? Pero lo bueno va a ser que el epitelio prostático que vamos a ver, ¿no? Vamos a tener la doble capa, ¿no? Que vamos a esperar, por lo cual no va a ser, nos va a descartar esa probabilidad de que sea una parte de un adenocarcinoma, ¿no? Puede haber atipia en caso de ulceración e inflamación, pero traten de ver ustedes, probablemente en cualquier caso que tenga mucha duda, incluso le pueden hacer inmunistoquímica para las células basales, ¿no? Y el diagnóstico diferencial va a ser el adenocarcinoma ductal de próstata, y también incluso
también dentro de esto no habría que dejar de descartar que tal vez sea hasta un adenoma nefrogénico con la observación de que, bueno, el adenoma nefrogénico no tiene doble capa, y bueno, y marca PAX8 si es que hubiera mucha duda, ¿no? Ahí lo pueden ver, bueno, está formándose, como dicen, mayormente tendría ese aspecto, aunque, claro, el adenocarcinoma ductal de próstata tiene los núcleos más alargados, ¿no? Pero que veamos la doble capa nos ayudaría bastante y además localizada a nivel de la uretra prostática, con esos núcleos blandos, con esa doble capa, iría ahí. Bueno, ya para acabar, ¿no? Veríamos la hiperplasia uroterial papilar. Esto nosotros vamos a ver que lo vamos a desarrollar un poquito, o sea, también en la próxima sesión, ¿no? Ya nos acercamos, ya digamos que sería el límite entre lo que hemos visto y el límite dentro de lo que son las lesiones papilares de la vejiga, ¿no? Entonces, es frecuente en hombres, como ven, puede ser desde los 40 adelante, hasta que vive el paciente, ¿no? Y sí, el problema es que va a tener un aspecto papilar, ¿no? Vamos a ver un urotelio engrosado, ¿no? Podemos ver estructuras papilares, ¿no? Van a tener de todas maneras una formación de un core, ¿no? Pero vamos a tener que, tanto la polaridad va a estar conservada como la tipia no va a ser significativa. Y algo importante, no tiene que tener inflamación, porque si es que tiene inflamación, vamos a tener, el diagnóstico principal va a ser ver si no es unos cambios, ¿no? Una tipia urotelial reactiva. Ahí la ven, y esto lo vamos a ver la próxima sesión, ¿ya? Porque sí, ya va a valer, va a variar, va a importar mucho el número de capas ya y el aspecto para que nosotros vayamos ya incluso a entrar a los diagnósticos ya de proliferaciones uroteliales atípicas, ¿no? Que sin llegar a la parte de decirle carcinoma, van a requerir probablemente, van a tener que requerir un correlato y tal vez un control posterior. Muy bien. Como conclusiones, algunas o casi todas las lesiones requieren historia clínica, ¿no? Necesitamos, sobre todo en los casos, sobre todo que ya haya algo como para confirmar y para para permitirnos una mayor seguridad en nuestro diagnóstico, ver al menos un comentario, qué era lo que pensaba el urólogo cuando hizo la cistoscopía, ¿no? El reporte de cistoscopía, o si conocen al urólogo, hablar con él, ¿no? O tratar de contactarse en caso de mucha duda. Siempre ver, como han visto, necesitamos en algunos casos muestras significativas y en la mayor parte de los casos nuestra primera observación, nuestro primer acercamiento siempre con un objetivo de bajo aumento para ver todo de una manera panorámica, ¿no? Y en caso de que haya dudas, que haya, como en ese caso que les mostré, ¿no? Tal vez de esa tipia urotelial reactiva tan, tan fea, digamos, ¿no? Con núcleos tan hipercromáticos, ¿no? O en el caso de de que estemos viendo, ¿no? Unas glándulas de tipo intestinal que estén raras, o unos nidos de von Brunn, que solamente toda la muestra son nidos de von Brunn, ¿no? Tal vez hablar con el urólogo si nos preguntan o si no ponerle un comentario y en los casos que se necesite más muestra, pedirla más muestra porque sin necesidad de decir que la muestra es insuficiente, pero sí recomendando que es necesario para un diagnóstico más certero, una muestra quizás que saquen un poco más de tejido, ¿no? Ok, entonces un pastor que identifica sus ovejas, ¿no? Y traten de identificar bien la morfología y todo. Espero que les haya servido la clase. Gracias. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta.
Doctor, una pregunta. Sí, sí, le escucho. Habló de la diferencia entre los pólipos uretrales tipo prostáticos versus el adenoma nefrogénico, el PAX8 y la doble capa. El Claro, PAX8, ajá, positivo para adenoma nefrogénico. La doble sí. capa sería ese, no es en el Sí. adenoma nefrogénico. No, no, la doble Es capa tiene que ser, es que lo que vamos a en- tener ahí es un pólipo, va a ser una protrusión de glándulas prostáticas, ¿no? Entonces, la doble capa nos va a ayudar, por un lado, a diferenciar el adenoma nefrogénico. Si es que hay doble capa, el adenoma nefrogénico no tiene doble capa, tiene una ok, sola capa. Pero de repente, con lo que tendría también nos ayudaría la doble capa, es con lo que tenemos que ver, es con, quizás por la localización sería con el adenocarcinoma, pero de prostático, pero sobre todo el ductal. Pero el ductal tiene sus características, ¿no? Tiene los núcleos más empalizados, no son núcleos más alargados, más atípicos, pero de todas maneras, la doble capa, una doble capa, aunque él va a escuchar que sí, que tal vez en el adenoma, en el adenocarcinoma ductal también se pueden ver tal vez células basales, pero el otro tiene que tener una doble capa, mientras más doble capa tenga, y la localización, y probablemente el antecedente nos ayude más para llegar al diagnóstico final del pólipo, ¿no? El pólipo prostático. Del uretra prostática. ok, gracias, doctor. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bien. Les agradezco su asistencia, siendo las 6:34, creo. Bien. Quedamos, lo dejamos ahí en esa. Nos quedamos quiero dejarlos con la imagen de esta proliferación urotelial, ¿no? Que forma como unas carpas, que forma como algo ahí que lo vamos a ver. O sea, esta imagen la vamos a volver a revisar la próxima sesión. Que espero bueno, no espero, nos vamos a ver el próximo lunes. Ya, que les vaya bien, tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor.